Buenas noches, maestra, y a los presentes. En esta oportunidad daremos a conocer el caso clínico que refiere gastritis crónico por Helicobacter pylori. En primer lugar, presentaré a los siguientes integrantes. Está mi persona, está Frida Urcia, Maritza Silva, Leslie Estela Ruiz y también Mirta Tineo. Bueno, voy a pasar con la siguiente diapositiva, por favor. Datos de afiliación. Vamos a presentar también la historia clínica. El tercer punto, marco teórico. El cuarto punto está el marco teórico médico. Está también en el siguiente punto, marco teórico psicológico. También tenemos análisis de problema. Y el siguiente sería intervención. Y por último tenemos las recomendaciones. En relación a los datos de afiliación, el caso corresponde a una paciente de sexo femenino de 30 años de edad. Convive sin hijos, con escolaridad secundaria completa y dedicada a labores del hogar. Reside actualmente en la ciudad de Lima y es atendida por el servicio de gastroenterología. Presenta diagnóstico médico confirmado de gastritis crónico asociado a infección por Helicobacter pylori. Estos datos permiten contextualizar el caso desde una perspectiva clínica y psicosocial, considerando que las características personales, familiares y sociales de la paciente influyen en su vivencia, también en la enfermedad y en su proceso de afrontamiento. Continuamos con la compañera Leslie. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a nuestra historia clínica. En la historia clínica vamos a ver la línea de vida de la paciente. Nuestra paciente nació en 1995. Desde los 5 hasta los 7 años de edad quedó al cuidado de la familia materna, en el cual no cubría de forma adecuada con la alimentación, empezando desde allí el punto. Después nos dice que a los 8 años de edad fue trasladada de vivir al campo, de la ciudad al campo, donde comenzaron sus primeros episodios de dolores abdominales, debido a la falta de alimentación adecuada y el estrés familiar que había. A los 9 años empieza la paciente a sufrir de bullying, acoso escolar, fue tanto físico y psicológico, ¿ya? Después pasaron los años y continuó con esto. A los 10 años no contaba con dieta balanceada, continuaban con los problemas de violencia y conflictos familiares, no tenía horarios estables de alimentación. A los 15 años, de la misma manera, fue trasladada de colegio donde también sufrió de bullying debido al lugar de donde provenía. Cuando la paciente tenía 17 años de edad, sufre la pérdida de su madre debido a un posible cáncer gástrico que ha padecido la madre. Esto incrementó los dolores de la paciente y va aumentando la falta de apetito, la preocupación y la tristeza propia por la pérdida de la madre. ¿Ya? Fue trasladada, también se cambió de lugar de vivencia para mejorar, pero todo esto, el traslado que sufre para que vaya a Lima, empeoró su situación emocional. A los 23 años presentó acné severo en el rostro, donde ella empezó a preparar medicamentos caseros, someterse a dietas, a disminución de peso, empeorando su cuadro. A los 24 años experimentó una decepción amorosa donde se refugió en el alcohol. Tomaba de forma semanal durante 4 meses. Este periodo sirvió para seguir agudizando sus síntomas. Cuando tenía 25 años de edad, reaparecen los síntomas, pero con mayor intensidad, especialmente por la carga de estrés familiar. Le realizaron las pruebas para el Helicobacter pylori y salió positivo, donde recibió tratamiento por 15 días. Después de este periodo, en el 2021 al 2023, ella continuaba con ciertos malestares. En el año 2024, a los 29 años, se vuelve a realizar una evaluación gastroenterológica, confirmando su diagnóstico ahora de gastritis crónica asociado a infección por Helicobacter pylori mediante pruebas de aliento, endoscopías y biopsias, necesitando tomar todos sus tratamientos. El paciente en el 2025 reingresa a consulta médica por una moderada exacerbación de sus síntomas, en el cual le dicen que tiene que seguir psicoterapia para, para mejorar los síntomas que está presentando. Continuando con la exposición, nuestra compañera Frida.
en el marco teórico, nosotros podemos observar sobre el diagnóstico mencionado anteriormente por mi compañera Leslie. La gastritis crónica por el Helicobacter pylori, pues, es un proceso inflamatorio que persiste y es persistente, específicamente proviene de la mucosa gástrica, causando eh, la clonalización de los microorganismos, que es en sí una bacteria, que este induce liberación de citocinas, inflamando el área del estómago y así produciendo algunas alteraciones en las glándulas antrales. Lo que esto genera es síntomas muy dolorosos, como ardor, quemazón en la parte del estómago, un dolor aquí en la parte bien conocido por nosotros comúnmente como en la boca del estómago, y también en algunos casos proviene dolores con contracciones. Esto es, son síntomas que se manifiestan verbalmente y que una persona puede desarrollar si proviene o si tiene, desencadena este diagnóstico que proviene por una bacteria. En el caso clínico mencionado ya, se puede ver que la paciente presenta múltiples factores de riesgos acumulativos, es decir, que durante su trayecto de vida, la línea de tiempo de vida que vemos ya mencionado por la compañera, ella sufre de primero en la niñez falta de control en la alimentación. Esto hace que produzca un desbalance alimenticio. También, aparte de la malnutrición, la historia familiar de la paciente, pues la mamá tiene un caso de diagnóstico también de cáncer, cáncer gástrico, y los hábitos regulares que nuestra paciente tenía. Después de haber recaído por un tema emocional, ella pasó a tener el consumo esporádico de alcohol, los cuales ya afectó aún mucho más en el diagnóstico médico porque ya se tenía antecedentes de dolores, de ardor, de malnutrición y también los temas familiares, conflictos, abandonos que ella pasó. Por esto, pues, este diagnóstico, al verse dado, se ve más relevante la causa del dolor y a tal punto que ella ya no aguanta más y acude al médico. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento que se debería dar? Pues el tratamiento es farmacológico, netamente farmacológico, para poder combatir esta bacteria es el tratamiento triple, más conocido como el tratamiento triple, con inhibidor de la bomba de protones y dos antibióticos que se deben tomar durante el día de 10 a 14 días, seguida del test que se hace para poder monitorear la erradicación de la bacteria. Se complementa con el tratamiento que viene a ser la medicación, hidratación también, y el cuidado que se le da a la flora intestinal para poder evitar recaídas, porque los antibióticos también bajan las defensas, entonces ahí como que se tiene que ver dos tratamientos para dar. En segundo, también tenemos para recordar que la paciente evaluada ha suspendido su primer tratamiento y esto no le favorece porque después de unos 3 años, menciona nuestra compañera también, hay una recaída y es ahí donde se detecta que ella está pasando por el proceso del Helicobacter. Bueno, se manifiestan los síntomas y para finalizar, ¿cómo podría ella mejorar esto? Simplemente cumpliendo con el tratamiento médico, dando las medicaciones exactas en el tiempo exacto y cumpliendo los días determinados por el médico. No obstante, también nos podemos dar cuenta que no es solamente un tema físico, estos dolores, no es un ataque físico que ella está sufriendo, sino también hay algo psicológico. Para eso se hace una derivación al área de psicología para que un especialista de la salud mental pueda trabajar con nuestra paciente, porque llega a tal punto de que se erradica la bacteria, se calma, se sana, se recupera del Helicobacter pylori, desaparece ese diagnóstico, pero aún ella queda con recurrentes dolores. Y para eso vamos a pasar a la siguiente compañera. Bien, para dar continuidad a la presente exposición con el apartado del marco teórico psicológico y las técnicas de intervención. Trastornos psicológicos, trastornos gastrointestinales y factores psicológicos y su relación con los factores psicológicos. Según Suárez y colaboradores, sostienen que las enfermedades gastrointestinales tienen una alta prevalencia y se han convertido en un problema de salud pública muy significativo que impactan en la calidad de vida de las personas que lo padecen.
Asimismo, señalan que a nivel psicológico, las emociones negativas como el enojo, el miedo, la ansiedad y el estrés juegan un papel muy importante en la aparición, en la exacerbación, en el agravamiento y el mantenimiento de dicha sintomatología. Por otro lado, estos investigadores sostienen que las enfermedades gastrointestinales, como la gastritis crónica, la úlcera péptica, entre otras afecciones gástricas, generan síntomas intensos como dolor abdominal, ardor estomacal, inflamación, náuseas, vómitos, afectando significativamente la calidad de vida. Es por ello que en el caso específico de la gastritis crónica recomiendan que la atención no debe limitarse únicamente al tratamiento farmacológico, sino que también debemos tener en cuenta la existencia de otras variables, las variables conductuales y emocionales que influyen en la evolución de dicha enfermedad. Continuamos, por favor. El enfoque que hemos elegido debido a su eficacia para el abordaje de este caso clínico es la terapia cognitivo-conductual. Según Díaz y Villalobos, la terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que analiza a la persona considerando tres elementos o facetas esenciales: el pensamiento o cognición, la emoción y la conducta. Estos tres elementos señalan que están íntimamente conectados entre sí e influyen unos a otros. Esto quiere decir que la terapia cognitiva conductual estudia la relación que existe entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Significa que estudia cómo estos pensamientos influyen directamente sobre las emociones y cómo las emociones influyen sobre la conducta o el comportamiento. Para Ruiz y colaboradores, la terapia cognitiva conductual enfatiza el papel de los elementos cognitivos en el origen y mantenimiento de los problemas psicológicos. Esto quiere decir que la terapia cognitiva conductual sostiene que el origen y el mantenimiento de las patologías, de los trastornos psicológicos, del sufrimiento psíquico, de las conductas disfuncionales que pueda estar presentando una persona, están relacionados con los pensamientos o están mediados por los procesos cognitivos. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos son? Son pensamientos disfuncionales o creencias irracionales. Para ello, la terapia cognitiva conductual cuenta con una variedad de técnicas para modificar estos patrones de pensamientos y comportamientos y, por ende, mejorar el bienestar emocional. Por otro lado, Suárez y colaboradores sostienen que las principales técnicas cognitivas conductuales en la intervención de las afecciones gastrointestinales pueden incluir la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, la técnica de solución de problemas, el entrenamiento en habilidades sociales, el entrenamiento en relajación muscular y la técnica de respiración profunda, respiración diafragmática, entre otras técnicas que iré mencionando a continuación. Siguiente, por favor. Muy bien. Suárez sostiene que la terapia cognitiva conductual ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de trastornos gastrointestinales, ya que trabaja directamente sobre los pensamientos disfuncionales, la regulación de emociones negativas, las conductas de riesgo y la adherencia al tratamiento. Por tanto, las principales técnicas que nosotros hemos elegido para la intervención terapéutica de este caso son las siguientes. Primeramente tenemos a la psicoeducación, que según la terapia cognitiva conductual es una técnica fundamental en toda intervención terapéutica. En este caso, se les informará a la paciente sobre el proceso de su enfermedad. La técnica siguiente que tenemos es el registro de síntomas y factores desencadenantes. Aquí se le solicitará a la paciente que registre diariamente sus pensamientos, sus respuestas emocionales y conductuales, los síntomas o exacerbaciones gástricas y las situaciones desencadenantes. Por otro lado, tenemos la técnica de reestructuración cognitiva, que consiste en la modificación de pensamientos que están asociados con la enfermedad. La técnica de solución de problemas consiste en enseñar estrategias de afrontamiento a la paciente, sobre todo cómo resolver las causas emocionales, en este caso el miedo, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones que desencadenan los síntomas físicos. El entrenamiento en habilidades sociales, con estas estrategias vamos a enseñar a la paciente las habilidades necesarias para una adecuada expresión de sus emociones, sobre todo la asertividad y la comunicación afectiva. Por último, tenemos el entrenamiento en relajación muscular y la técnica de respiración diafragmática. Ambas técnicas serán utilizadas para la regulación de la activación fisiológica y también para reducir el estrés, la tensión y la ansiedad. Continúa mi compañera, por favor. Vamos a continuar con la ponencia respecto a lo que es el análisis del problema.
¿Qué le pasa a la paciente a través de todas mis colegas que, bueno, ya han expuesto? La paciente acude a consulta por molestias estomacales, como dolor en el epigastrio, ardor intenso y náuseas ocasionales. Estos síntomas reaparecen luego de terminar su tratamiento médico y se presentan con mayor intensidad cuando se siente preocupada, ansiosa o estresada. Ella misma reconoce que su malestar físico aumenta cuando atraviesa situaciones emocionales difíciles. Entre las relaciones entre emociones y síntomas físicos, la paciente identifica claramente que cuando se siente nerviosa o ansiosa, de inmediato le quema el estómago y luego aparece el dolor y las náuseas respectivas. Pues esto muestra que existe una fuerte conexión entre sus emociones y los síntomas físicos, especialmente a nivel gastrointestinal. Asimismo, el cuerpo expresa lo que emocionalmente la paciente no logra manejar del todo. Seguimos con la siguiente lámina. En los factores familiares que influyen, uno de los factores que más estrés le genera a la paciente son los conflictos familiares recientes, especialmente la mala relación entre sus hermanos y su padre. Estas tensiones la mantienen en un estado constante de preocupación y afectan su estabilidad emocional. La paciente se siente emocionalmente cargada por problemas que no depende directamente de ella. El otro es el miedo respecto en la relación de la pareja. Aunque la paciente reconoce que su esposo la apoya en todo sentido y no existen conflictos directos, pero presenta un temor persistente a que él la abandone. Este miedo está relacionado con la falta de hijos y con la idea de que los problemas familiares y de salud puedan afectar su relación. Este pensamiento no se basa en hechos reales, sino es inseguridades y temores intensos y internos. Seguimos con la otra lámina. El miedo y la enfermedad y la muerte. La paciente manifiesta pensamientos recurrentes de no curarse, de tener complicaciones graves e incluso de morir, asociando su situación médica con la experiencia de la enfermedad y fallecimiento de su madre. Este antecedente aumenta su ansiedad y la lleva a interpretar sus síntomas de manera catastrófica. El miedo a repetir la historia de su madre intensifica su malestar emocional. Entre las comprensiones del problema, el problema de la paciente puede entenderse como un círculo vicioso. La ansiedad y las preocupaciones incrementan los síntomas gástricos y estos síntomas refuerzan el miedo, la inseguridad y los pensamientos negativos. Esto mantiene y agrava tanto el malestar físico como el emocional. Esto no se trata solo de un problema médico, sino de una interacción constante entre el cuerpo y las emociones. En este sentido, por lo tanto, nosotros, el análisis del problema requiere comprender que la paciente no solo experimenta una infección, sino que enfrenta un proceso que afecta múltiples aspectos de su vida. Esto demanda un abordaje integral que incluya, ¿no?, la educación, el acompañamiento, diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz para erradicar la bacteria y restaurar la salud de la mucosa gástrica. Muchas gracias. Enseguida voy a dar pase a nuestra colega Nidilda Pilco. Muchas gracias. Continuamos con la intervención. Tenemos metas y objetivos, ¿no? Desde el abordaje psicológico, la intervención se plantea bajo el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? La meta principal fue reducir la sintomatología gastrointestinal asociada al estrés y a la ansiedad, contribuyendo a la mejora del bienestar emocional y de la calidad de vida de la paciente, ¿no? Para ello, se establece los objetivos específicos, identificando los factores psicológicos relacionados, ¿no?, con la sintomatología gastrointestinal. Disminuir los niveles de ansiedad, el estrés, ¿no? También intervenir sobre pensamientos
disfuncionales asociados a la enfermedad y fortalecer estrategias de afrontamiento, ¿no? Adaptativos que permitan prevenir la reaparición a los síntomas. Bueno, podemos observar los objetivos específicos, se ha mencionado de manera resumida. Continuamos con nuestra compañera Frida. Bien, ahora vamos a hablar sobre las sesiones, que serían 5 sesiones, donde se desarrolla como primera sesión psicoterapia y la evaluación, que tiene como objetivo comprender el problema y los factores asociados. Y los logros, pues, sería que la paciente pueda reconocer la relación entre síntomas y el estrés. También tenemos como segunda sesión la reestructuración cognitiva, identificar pensamientos automáticos de la paciente y, bueno, poder hacer que ella detecte las ideas que aumentan su tensión. Luego, tendríamos que trabajar también las técnicas de relajación para que nuestro paciente se mantenga estable en sus crisis, en sus situaciones de complejidad, reduciendo como objetivo el estrés. También, seguidamente, trabajaríamos con ella como cuarta sesión la modificación de hábitos y esto ayudaría mucho porque mejoraría la alimentación y la reducción del consumo de café que tiene, la disminución de los episodios de ardor que presenta. Y continuamos con la quinta sesión, que vendría a ser el seguimiento de todo el trabajo que se ha venido realizando, que tiene como objetivo ver y evaluar los cambios y reforzar aquellos avances que se vienen trayendo. Los síntomas eh, van a ser reducidos, van a ser más controlados y va a haber una mejor adherencia al tratamiento. Pasamos a la compañera Leji. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar la técnica de respiración diafragmática. Como vemos en la imagen, ya inhala lentamente. Iniciamos la sesión explicándole al paciente la importancia de la respiración y los efectos positivos que va a tener para su organismo, este mismo. Después de esto, instruimos al paciente para respiración 4-4-6. Inhalamos en 4, aguantamos 4 segundos y expulsamos en 6, ¿ya? Poniendo la mano en el pecho y la otra en el abdomen. Inhalamos, esperamos y después expulsamos, de forma que lo practique cada 10 minutos aproximadamente. Así damos una sensación de calma y disminución de la tensión del abdomen. Se concientiza también a la paciente que practique en casa de forma regular para que sienta esa mejoría. Bien, para finalizar hablaré de las recomendaciones para dar por terminada esta presentación. Desde la perspectiva psicológica, hemos considerado brindar las siguientes recomendaciones con respecto a este caso. Primeramente, mantener controles médicos periódicos para verificar la erradicación del Helicobacter pylori y vigilar posibles reinfecciones. Como sabemos médicamente, está comprobado de que después de un tratamiento exitoso hay riesgo de reinfección. Es por ello que es importante mantener controles médicos periódicos según indicación médica. Luego, para mantener la práctica de las técnicas aprendidas, sobre todo la técnica de relajación, la técnica de respiración diafragmática, la reestructuración de pensamientos que ayudarán tanto a la regulación emocional como a la regulación fisiológica. Educar a la paciente sobre hábitos saludables, factores dietéticos, sobre todo higiene de sueño, actividad física, horarios de comida, evitar el alcohol y tabaco, entre otros hábitos saludables. Intervención familiar para lograr su colaboración, comprensión y reducir el estrés familiar. La intervención consistirá en psicoeducar a la familia, porque siendo consciente que en este caso la familia es el factor que influye en el mantenimiento del estrés. Logrando su comprensión y hacerlo parte del problema ayudará a la mejoría de la paciente tanto en el aspecto físico como emocional. Por último, tenemos, si es que los síntomas persisten, derivar al especialista, en este caso al médico gastroenterólogo, para descartar otras complicaciones. Acá tenemos las referencias bibliográficas en las cuales hemos acudido para respaldar nuestro trabajo académico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.